El 3 de noviembre, en la playa de Málaga, se celebró una elegante cena benéfica organizada por un empresario local. El ambiente estaba impregnado de lujo, con una decoración que reflejaba la clase y sofisticación de los asistentes. Empresarios, figuras culturales y políticos de la región se habían reunido para apoyar una causa noble. La velada estaba llena de conversaciones discretas y risas suaves. Pero a pesar de la ostentación del evento, algo en el aire parecía ligeramente tenso, como si un velo de distancia flotara entre los invitados. En el centro de todo esto, una figura destacaba. Marina López, una mujer de 53 años, conocida no solo por su belleza, sino también por su vasta contribución a diversas organizaciones benéficas. Había ganado respeto y admiración por su trabajo en la comunidad, pero desde la trágica muerte de su esposo, Jorge, su participación en eventos sociales se había vuelto menos frecuente. La soledad y la tristeza se reflejaban en sus ojos. Aunque su porte elegante y su sonrisa cautivadora seguían siendo una constante en su presencia. Marina estaba sentada en una mesa cerca de la ventana, observando el mar, cuando un hombre se acercó a ella. Era David Salazar, un mexicano de 34 años que había llegado recientemente a España. Su presencia no pasaba desapercibida, pero lo que más llamaba la atención de Marina era la forma en que él la miraba, con un interés genuino. Era un misterio para todos los presentes. No estaba claro si era un hombre de negocios o simplemente alguien con una profunda curiosidad por la vida ajena. Sin embargo, lo que sí era evidente era su manera refinada de hablar, su lenguaje corporal atento y su sonrisa encantadora. David comenzó una conversación casual sobre el evento y las causas benéficas que se apoyaban esa noche. Hablaba con tal sinceridad que Marina no pudo evitar sentirse intrigada por él. Después de unos minutos, y sin previo aviso, David la invitó a dar un paseo por la playa después de la cena. La propuesta fue inesperada, pero también atractiva. Algo en su tono la hizo sentir que podría confiar en él. Aquel gesto, tan simple pero directo, marcó el comienzo de una relación que cambiaría sus vidas para siempre. David y Marina comenzaron a verse con más frecuencia después de aquella noche, en la cena benéfica. Al principio, eran encuentros casuales, paseos por las calles de Málaga, conversaciones sobre la vida, el mar y las historias que cada uno llevaba consigo. Cada encuentro parecía más natural que el anterior, y David, siempre atento y con una paciencia casi inhumana, escuchaba con atención todo lo que Marina compartía. Ella, por su parte, se sentía cada vez más cómoda en su presencia, como si, por fin, hubiera encontrado a alguien con quien pudiera compartir sus pensamientos más profundos. El tiempo pasó, y aquellos paseos se convirtieron en cenas en restaurantes exclusivos, donde el vino y la conversación fluían como si no existiera un mañana. David mostraba un interés genuino por todo lo que Marina había logrado en su vida. Preguntaba con respeto sobre su labor benéfica y el impacto que su trabajo había tenido en la comunidad. La forma en que él hablaba sobre su vida era tan intensa y sincera, que Marina sentía que podía abrirse completamente sin temor a ser juzgada. Las preguntas de David, aunque a veces difíciles, eran una invitación a la reflexión, y a medida que se adentraban en temas profundos sobre la soledad, el dolor por la pérdida de su esposo y el doloroso proceso de reconstrucción, Marina se dio cuenta de que había encontrado a alguien que parecía entenderla mejor que nadie. La conexión que ambos compartían parecía estar destinada a crecer, como si sus almas se hubieran encontrado en el momento adecuado. Mientras más tiempo pasaba con él, más Marina sentía que quizá podría encontrar de nuevo el amor, algo que nunca pensó que sucedería después de la muerte de Jorge. Por supuesto, no faltaron las preocupaciones, y sus amigos cercanos empezaron a notar la presencia constante de David en su vida. Algunos le expresaron su inquietud, sugiriendo que quizás David no era la mejor persona con la que se estaba rodeando. Pero Marina, decidida a no escuchar los rumores, defendió su relación. Para ella, David representaba una esperanza renovada, una luz al final de un túnel oscuro,
Y la idea de que alguien tan atento y comprensivo estaba dispuesto a acompañarla en su vida le daba fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, a pesar de la aparente perfección de su relación, algo en su interior le decía que quizás estaba pasando algo más, algo que aún no lograba entender del todo. A medida que las semanas pasaban, la relación entre David y Marina se volvía cada vez más cercana, como si él hubiera encontrado su lugar en su vida y ella, a su vez, había hallado en él un refugio en el que descansar. David no solo era un compañero en sus paseos y cenas, sino también alguien que mostraba un interés profundo por la vida de Marina, no solo en lo personal, sino también en su trabajo y sus proyectos. A menudo la sorprendía con detalles pequeños, pero significativos, como flores sin razón aparente o comentarios elogiosos sobre su trabajo filantrópico que le demostraban cuán atento estaba a cada uno de sus gestos y pensamientos. Parecía ser el hombre perfecto para Marina, alguien que la apoyaba incondicionalmente, que la entendía y la valoraba, que veía su fortaleza pero también su vulnerabilidad, y la acompañaba con gentileza y respeto. Lo que parecía ser una relación perfecta se veía aún más ideal con el paso del tiempo. Cuando David comenzó a involucrarse en las actividades benéficas de Marina, proponiéndole ideas sobre cómo mejorar la organización de eventos y sugerencias para aumentar las donaciones. A menudo se ofrecía para ayudar en los detalles logísticos, como la elección de los lugares para las subastas benéficas, o la coordinación con otros colaboradores importantes, lo cual parecía demostrar su implicación en los proyectos de Marina. Aunque ella le agradecía su apoyo, a veces sentía que todo parecía demasiado bien, como si él estuviera demasiado interesado en ser parte de su vida, en ayudarla en todo y hacerla sentir que él era indispensable. A pesar de sus dudas, Marina no podía negar lo bien que se sentía cuando él estaba cerca, como su presencia le proporcionaba una sensación de seguridad y confianza que no había experimentado en mucho tiempo. Durante esas semanas, David comenzó a tener una presencia más constante en la vida de Marina, más allá de los momentos de esparcimiento. Su apoyo parecía estar creciendo en importancia, y ella se dio cuenta de que ya no estaba sola, que alguien estaba dispuesto a acompañarla en cada uno de sus pasos. Lo que no sabía Marina era que, al aceptar su ayuda, estaba permitiéndole tomar un control cada vez mayor sobre su vida, su entorno y, sobre todo, sobre su futuro financiero, algo que ella aún no alcanzaba a comprender del todo. Sin darse cuenta, David se estaba convirtiendo en una pieza clave en el rompecabezas de su vida, y Marina empezaba a depender cada vez más de él, sin saber que detrás de sus gestos amables y su aparente devoción, se escondían intenciones mucho más oscuras que pronto comenzarían a desvelarse. Después de varios meses de relación, David sorprendió a Marina con una propuesta de matrimonio que parecía de cuento de hadas, un gesto inesperado, pero profundamente conmovedor. Lo hizo en un restaurante elegante junto al mar, en el mismo lugar donde, meses atrás, habían compartido su primer paseo. Y en ese momento, bajo la luz tenue de las velas y el sonido relajante de las olas, él expresó sus sentimientos más sinceros. Las palabras de David fueron tan emocionantes, tan llenas de promesas, que Marina no pudo evitar sentirse abrumada por el amor y la devoción que parecía expresar. Con una sonrisa llena de esperanza, aceptó su propuesta sin dudarlo, confiando plenamente en él. El matrimonio se celebró semanas después, en una pequeña ceremonia rodeada solo de amigos cercanos y familiares. En sus ojos, Marina veía una nueva etapa de su vida, una etapa en la que finalmente podía dejar atrás el dolor de la pérdida de su esposo y abrazar el futuro con alguien que, según parecía, la entendía y la apoyaba en todo. Los primeros días de su matrimonio fueron exactamente como ella sin duda había soñado. David seguía siendo el hombre perfecto, el compañero atento y cariñoso que siempre había sido. Organizó cenas románticas, la acompañó a sus eventos benéficos y siempre estuvo a su lado, asegurándose de que todo en su vida fuera perfecto. Sin embargo, a medida que pasaban los días,
Marina comenzó a notar pequeños cambios en la actitud de David. Su presencia, antes constante y reconfortante, empezó a disminuir. Pasaba más tiempo fuera de casa, justificándose con reuniones de trabajo o compromisos personales. Marina, preocupada, trató de restarle importancia, convencida de que el estrés del trabajo podía estar afectando su ánimo. Pero a medida que su ausencia se prolongaba, empezó a preguntarse si había algo más detrás de su comportamiento. La comunicación entre ellos comenzó a disminuir, y David se volvía cada vez más distante, centrado únicamente en sus propios asuntos. Además, las pequeñas discusiones sobre dinero y la administración de sus bienes comenzaron a surgir, y Marina, confiada en su marido, nunca sospechó que esos temas podían estar siendo manipulados. En un momento, David empezó a proponer ideas para mejorar la situación financiera de ambos, sugiriendo la venta de propiedades que Marina había heredado y que, según él, ya no eran necesarias para su bienestar. Aunque al principio dudó, la forma en que él le explicaba sus argumentos la convenció de que estaba tomando decisiones por su bien y, en un acto de confianza, permitió que se llevaran a cabo algunas de esas transacciones. Lo que Marina no sabía era que David no solo estaba manipulando sus decisiones, sino que también estaba tomando el control de sus finanzas de una forma mucho más astuta de lo que ella podía imaginar. La confianza que ella había depositado en él estaba siendo utilizada como un arma para sus propios intereses, y todo comenzaba a desmoronarse sin que ella pudiera verlo. Con el paso de los días, Marina comenzó a notar que algo no estaba bien. Su salud, que hasta entonces había sido estable, comenzó a deteriorarse sin explicación alguna. Sentía una fatiga constante, dolores de cabeza intensos que no desaparecían con el tiempo, y una pérdida de apetito que la preocupaba profundamente. Al principio pensó que podía ser solo estrés o cansancio, pero conforme los síntomas empeoraban, comenzó a preguntarse si había algo más detrás de su malestar. Decidió consultar a varios médicos, pero ninguno de ellos lograba encontrar un diagnóstico claro. Los análisis no indicaban nada fuera de lo común, pero los síntomas persistían. Fue entonces cuando Marina empezó a sospechar que algo más estaba ocurriendo, algo que no podía ser explicado por simples razones físicas. Su intuición, que siempre había sido aguda, le decía que no podía ser coincidencia que su salud empeorara de manera tan repentina. Mientras tanto, David continuaba con su comportamiento distante, pasando más tiempo fuera de casa y evitando los momentos de intimidad que antes compartían. Aunque él seguía siendo atento en algunos aspectos, la conexión emocional que habían tenido parecía desvanecerse. Marina no podía evitar preguntarse si había alguna relación entre su deterioro físico y el comportamiento extraño de su esposo. Fue durante uno de sus momentos de soledad cuando descubrió algo que la dejó helada. Mientras revisaba sus documentos, se dio cuenta de que había transacciones financieras sospechosas que implicaban sus cuentas bancarias. Había pagos grandes a empresas que no reconocía y, lo más alarmante, una serie de transferencias hacia cuentas fuera del país. Fue entonces cuando, en un impulso, revisó más profundamente los registros y encontró una serie de documentos que indicaban que David había vendido varias de sus propiedades sin su consentimiento. Esos bienes, que habían sido parte de su herencia y de su esfuerzo a lo largo de los años, estaban siendo despojados de ella sin que siquiera se hubiera dado cuenta. El pánico la invadió. Marina comprendió que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo y comenzó a poner en duda todo lo que había creído sobre su marido. La verdad empezó a revelarse con la misma claridad con la que su salud se desmoronaba. El dolor de saber que alguien en quien confiaba tanto la había estado manipulando todo este tiempo era insoportable. A medida que los días pasaban, Marina empezaba a temer por su vida. Su salud empeoraba cada vez más, y la sensación de que algo estaba mal se volvía insoportable. Lo que comenzó como una sospecha leve se transformó en una certeza aterradora. Su esposo la estaba envenenando. Un escalofrío recorrió su cuerpo al darse cuenta de que, mientras ella sufría en silencio,
Él ya había tomado medidas para quedarse con todo lo que le pertenecía. Lo peor era que, a pesar de todo, él seguía mostrándose amable y preocupado, como si nada estuviera ocurriendo. Marina, desesperada, decidió buscar ayuda. Sabía que no podía enfrentar esto sola, pero el tiempo apremiaba. Marina, al darse cuenta de que su salud empeoraba sin explicación, decidió acudir a un médico. Los análisis confirmaron que algo estaba afectando su bienestar de manera grave, pero los síntomas seguían sin ser completamente explicados. Mientras tanto, David seguía mostrando una actitud indiferente, centrado en sus propios intereses, sin mostrar preocupación por el deterioro de su esposa. Con el tiempo, Marina comenzó a notar que sus fuerzas disminuían rápidamente. Aunque los médicos no podían señalar una causa exacta, los efectos de su malestar eran innegables. Fue durante este período de incertidumbre cuando Marina empezó a sentirse desconectada de su entorno, y las sospechas sobre las intenciones de David comenzaron a crecer. Sin embargo, él continuaba mostrando una fachada de preocupación, acompañándola a las consultas médicas y asegurándose de que se sintiera respaldada, mientras, en las sombras, avanzaba en sus propios planes. A medida que la salud de Marina empeoraba, la verdad se hacía cada vez más clara. Las decisiones que ella había tomado en cuanto a su confianza en David comenzaban a ser revisadas por sus amigos y familiares. Marina, debilitada, descubrió una serie de documentos que indicaban que algo no estaba bien con la administración de sus bienes, lo que alimentó aún más sus sospechas. La frialdad de David se hacía más evidente cada día, y la desconexión entre ellos alcanzaba un punto crítico. Durante sus últimos días, Marina se dio cuenta de que su vida había sido manipulada de forma peligrosa, pero la posibilidad de actuar ya era limitada. Cuando finalmente su salud colapsó por completo, fue demasiado tarde para prevenir lo que parecía ser una serie de eventos orquestados para su beneficio personal. Los amigos cercanos de Marina, preocupados por su bienestar, comenzaron a investigar más a fondo las acciones de David. La verdad sobre su comportamiento manipulador y sus intenciones se desveló lentamente, pero la muerte de Marina no fue en vano. Las investigaciones revelaron las mentiras y manipulaciones que David había tejido a lo largo del tiempo para quedarse con su fortuna. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.